¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bendiciones. Espero que estén súper chavos. Bienvenidos sean a esta serie que tenemos con mi amigo Juan Daniel. Esta es la segunda entrega, segunda parte de esta serie. Y quisiera saber que si todo se está escuchando bien, quisiera saber si el audio se escucha bien. Por favor, coméntenme, no sé cuánta gente está conectada. Me aparecen, a ver, chécale. Ok, me parecen 10 personas. 10 personas conectadas. Comenten por favor qué tal se escucha, qué tal se está escuchando. No sé quiénes están conectados, solo sé que son 9, 10 personas. Así que estamos comenzando con esta serie bonita que se va a llamar El Nuevo Nacimiento y las Tentaciones. Aquí mi suegra hermosa dice que se escucha perfectamente bien. Ok. Bienvenidos sean, chavos, bienvenidos sean a esta segunda entrega que tenemos de esta serie Corona, serie de este reino de Dios. Y antes de comenzar, antes de empezar este tema, que fue pues muy difícil, por una parte, por otra parte fue fácil, por otra parte fue como, lo entendía, pero no sabía cómo ponerlo en palabras y poder explicarlo, pero Dios es fiel, Dios es grande, Dios nos ha estado ayudando. Y le doy gloria a Dios por la vida de mi hermano Juan Daniel, porque ahí está, ¿no? Le llego y le digo, brother, ¿sabes qué? Necesito ayúdame, no sé cómo poner esto bien. Y me echa la mano y gloria sea a Dios por su vida. Vamos a comenzar con esta entrega, con una oración. Joven, ahí donde estás en tu casa, son las 7:30, tomemos este tiempo para aprender, tomemos este tiempo para entregárselo a Dios completamente. Concentrémonos, metámonos en el tema, que Dios me ayude y que Dios nos ayude a comprender esto, ¿ok? Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido por favor, Señor, que tú nos ayudes, papá. Ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a entender, Señor, que nuestro corazón, Señor, esté abierto, Señor, a tu enseñanza, papá. Que tu Espíritu Santo, por favor, nos ayude a poder tenerla, Señor, a retener esta palabra, poder ponerla en práctica, no solamente aprender, Señor, sino que podamos, Señor, tener un intelecto, Señor, espiritual que pueda estar en acción, Señor. Te damos la gloria, papá. Te pido que todos los jóvenes que están ahí en su casa, que puedan ser edificados, ayúdame a impartir este tema. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, jóvenes. La vez pasada, Juan Daniel estaba hablando acerca de cuando Juan el Bautista estaba bautizando, ¿no? Y hay algo bien interesante porque hay una característica que nosotros debíamos tener, y es esa característica que todos tenemos. Y ese día andábamos de suerte, pero creo que el día de hoy también, porque esa característica era que si teníamos pecado, entonces éramos elegibles para poder entrar al reino. Y lo interesante es de que Juan Daniel comentaba que uno debía arrepentirse. Bueno, en primer lugar, ser pecador, pero arrepentirse, ¿no? Jesús vino y nos empezó a hablar acerca de este reino. No solamente Jesús, sino Juan, antes de Jesús estaba él comentando, ¿no? Arrepiéntanse. Y Juan se encontraba en ese lugar y decía a la gente, arrepiéntanse. Ustedes lo pueden ver en Mateo 3. Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino se ha acercado. Y es bien interesante, yo lo estaba leyendo, y es bien interesante que estaban ahí los fariseos y los saduceos, que eran grupos religiosos, no se llevaban entre ellos, pero había algo en común, odiaban a Jesús. Y eso es más adelante, cuando él ya empieza su ministerio. Entonces resulta que ellos estaban ahí y se querían, dice la Biblia que llegaban a bautizarse, y todavía Juan les decía, ¿no? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? No jueguen.
O sea, estos tipos venían y por así decirlo, da a entender que venían a bautizarse, pero como para que la gente los viera, que eran muy perfectos, que la gente viera que ellos estaban cumpliendo. Entonces era más que nada por cuestión de apariencias, más allá que por cuestión de verdadero arrepentimiento. Y eso fue lo que más o menos estábamos viendo el día viernes pasado. En esta ocasión yo te quiero hablar acerca del nuevo nacimiento. Pero en ese nuevo nacimiento, cuando uno tiene un nuevo nacimiento, valga la redundancia, hay tentaciones. Pero vamos por partes. La primera parte vamos a hablar acerca de Jesús y Nicodemo. En esta parte vamos a hablar de Jesús y Nicodemo. Y ahí en tu casita yo quiero que tomes tu Biblia o que busques la aplicación de la Biblia y que busques Juan 3 del 1 al 3. Y chécate bien lo que dice. La palabra de Dios dice así. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ok, busca aquí en mi Biblia porque eso lo tenía en la computadora. Estamos en la Nueva Traducción Viviente. Esta es una traducción que a mí me gusta mucho. Es muy entendible, está muy buena. Entonces resulta, me fui a Mateo. Entonces resulta que está Nicodemo. Y fíjate, Nicodemo era una persona súper capacitada, súper metida, era un maestro de la ley, no era cualquier persona, era alguien de un nivel muy alto. Y viene con Jesús en la noche. Y aquí se pueden empezar a surgir muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué fue en la noche? Resulta que los fariseos y los saduceos odiaban a Jesús por todo lo que él hacía. Simplemente no lo soportaban. Entonces, además, Jesús también los confrontaba y les decía, hey, ustedes son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros blanqueados, ¿no? Y un sepulcro es una tumba. Entonces, imagínate, por fuera están todos bonitos, ¿no? Con pastito, pero por dentro tienen puras cosas podridas. O sea, no sirve de nada, es pura apariencia. Entonces, pero había algo en Nicodemo. Muy posiblemente ya había escuchado de Jesús, ya lo había oído, e incluso aquí le dice, sabemos que vienes de Dios porque esas señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Entonces, él ya había visto milagros de Jesús. Y fíjate que es bien interesante porque viene en la noche y lo más seguro es porque no quería que se dieran cuenta. No quería que se dieran cuenta. Eso dice dice que todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le respondió, y ahí viene algo bien interesante. Jesús le dice, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Fíjate, quiero que te pongas en ese momento. Viene Nicodemo en la noche, alguien súper capacitado, a preguntarle a Jesús unas cosas. Y es bien interesante porque Jesús no le dice como, no, pues sí, mira, yo vengo de parte de Dios. O sea, lo primero que le dice, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Como que Jesús ya sabía eso que Nicodemo tenía dentro del corazón, pero que tal vez muy probablemente no iba a decir, no iba a preguntar. Porque Jesús nos responde lo que verdaderamente nosotros necesitamos saber. Y enseguida le dice, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y se queda como en shock, ¿no? Imagínate, todas las personas, en su mayoría, pensarían que un fariseo
era el más indicado para poder ir al reino de Dios, para poder estar en el reino de Dios, para poder ver el reino de Dios. Pero Jesús le dice, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No le dijo, wow, Nicodemo, tú eres una persona súper excelente. Me asombran tus obras, me asombras cómo eres. No le dijo eso Jesús. Lo confronta y le dice, ¿sabes qué? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y aquí se hace una pregunta. ¿Qué es nacer de nuevo? Eso es a lo que quiero yo hoy responder. Si tú sigues leyendo la conversación, te vas a dar cuenta que le empieza a explicar, ¿no? Que lo que es de carne, lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, es necesario que nosotros nazcamos del Espíritu Santo. Bien interesante que Jesús nos muestra aquí que Él es la respuesta. Si tú te estabas haciendo la pregunta, oye, pero ¿a qué se refiere con nacer de nuevo? Porque Nicodemo decía, ¿será acaso que yo voy a entrar en el vientre de mi madre de nuevo ya siendo adulto y después voy a salir? ¿O cómo? No comprendo. Pero bien curioso porque en Juan 3:16 ahí mismo, simplemente vas unos versículos más abajo y te vas a dar cuenta que Jesús le dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en la Nueva Traducción, para que quede mejor entendido, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y ese ya es el versículo siguiente. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es literalmente creer en Jesús con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Había un problema con los fariseos. El problema era de que lo hacían más por apariencia. El problema era que ellos pensaban que por las cosas humanas, por hacer acciones humanas, ellos iban a obtener la salvación. Y les encantaba que la gente los viera, les encantaba que la gente los elogiara por todo lo que hacían. Y Jesús siempre los confrontaba porque eran simplemente hipócritas. O sea, sí parezco cristiano, pero en realidad no lo soy. O sea, sí parezco que creo en Dios. Y aquí puede surgir una pregunta. ¿Cuántos de nosotros no nos parecemos a Nicodemo? ¿Cuántos de nosotros no hacemos buenas obras a los ojos de las personas, pero en realidad nuestro corazón está lleno de pecado? Y eso es muy triste. Ahora, yo no estoy diciendo que las personas no caigan en pecado, pero una diferencia muy grande es entre un pecador que constantemente está haciendo pecado y siguiendo el pecado y cayendo en las tentaciones que su cuerpo quiere y en las tentaciones del diablo, a un pecador que se arrepiente, viene con Jesús y constantemente está luchando para poder mejorar. Y ahora, no por medio de sus propias fuerzas, porque tarde o temprano va a fallar y posiblemente hasta se va a ir de la iglesia, pero con la esperanza en el Espíritu Santo que es impartido por Dios, y Él es el que nos va a ayudar para poder vencer. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, que literalmente es creer en Jesús con todo tu corazón, como ya lo dije, y ponerlo en primer lugar en tu vida, en todo lo que tú haces, entonces es ahí cuando nos hacemos parte del reino. ¿Ok? Entonces tú puedes nacer de nuevo, inclusive, y no quiero que suene mal, porque no es una enseñanza que quiero que hagan, sino que, o sea, aceptas a Jesús de todo tu corazón y te vas regenerando. Dios te da esa limpieza total, ¿me entiendes? Pero eso no significa que no te debas de bautizar, ¿me entiendes? O sea, lo que quiero oír es que imagínate que estás en algún lugar muy lejano, no hay agua cerca, no te puedes bautizar, pero en tu corazón lo crees. En ese momento Dios te perdona, eres hijo de Dios porque crees en tu corazón. Aquí vemos que Dios dice
para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, cuando tú crees en Él, ¡pum!, naces de nuevo. Pero algo bien interesante es que cuando uno nace de nuevo, se hace parte del reino, pero es ese conocimiento que ya obtenemos y porque nosotros decimos, ok, ahora ya soy parte del reino, hay un paso que tú puedes dar, que es el bautizarte. El bautizarte y hacer ese nuevo cambio, hacerlo público. Cuando tú lo haces público, es como que estás diciendo, mira, no me avergüenzo de Cristo. Y es como un simbolismo. Mueres juntamente con Cristo, cuando te sumerges en el agua, y resucitas juntamente con Él. O sea, es algo público y es lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Vengan, arrepiéntanse y muestren frutos dignos de arrepentimiento. O sea, esto no lo es todo. Dices que crees, ok, qué bueno. Ahora arrepiéntete, bautízate y muestra que realmente estás arrepentido. Cuando creemos en Jesús no solo somos parte del reino, sino que también ya no tenemos condenación. Eso es algo súper bonito, porque nosotros desde el día que nacemos somos por naturaleza pecadores. Y un pecador lo único que merece es la muerte. Pero gloria sea al Señor que Él nos trajo esa oportunidad, que cuando tú crees en Él, cuando tú pones tu esperanza en Él, resulta que ahora vienes a nacer de nuevo, eres una nueva criatura y consigo viene el no ser condenados. No ser condenados, y eso es lo más hermoso del mundo porque ya no tenemos culpa gracias a que Jesús pagó por nosotros. Ser parte del reino es pensar en las cosas que agradan el Espíritu. Entonces ya cuando nosotros nos hacemos nos hacemos cristianos y creemos en Jesús, entonces empezamos a pensar en las cosas que agradan al Espíritu Santo. En Romanos 8, y no te voy a leer todo, pero esto está súper interesante. Esto lo estaba de repente leyendo, voy a ser sincero, no esperaba esto, pero lo empecé a leer. Inclusive el título dice La vida en el Espíritu. ¿Has escuchado esa parte donde Jesús le dice a una mujer, ¿no?, samaritana, le dice que vendría el día en que adoraríamos al Señor realmente, ¿no?, en espíritu y en verdad? Y aquí está en Romanos 8 la vida en espíritu. Chécate, por lo tanto, y no lo vas a ver en pantalla, pero escúchalo, dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, lo que yo te estaba comentando. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Los que están, y me voy a bajar hasta el 5, chécate. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero, y aquí viene la respuesta de ¿qué son las consecuencias cuando uno ya es nacido de nuevo? Bueno, pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz, ¿no? Y empezamos en el 9 a tener ese pensamiento que agrada al Espíritu. Somos controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces nosotros empezamos también a pensar solamente en las cosas que agradan al Espíritu. Las cosas que agradan al Espíritu son todas aquellas que tú ya te las sabes: amar a tu prójimo, bueno, los 10 mandamientos, obedecer a tus padres, o sea, todas las cosas buenas. Y es bien curioso porque ¿por qué nos pasa a veces que somos como Nicodemo? Sabemos hacer lo bueno, pero nos falla. Sabemos cuáles son las cosas del Espíritu, pero no queremos nacer de nuevo. Entonces necesitamos, y cuando digo no queremos es porque le damos rienda suelta a nuestros deleites. Necesitamos en una oración que Dios venga y pedirle: Señor, métete en nuestra vida, queremos nacer de nuevo, gobiérnanos.
Y cuando Él venga y por el poder de su Espíritu Santo, empezar a pensar todas las cosas que a Jesús, que al Espíritu le agradan. Teniendo esto en cuenta, quiero decirte que la vida en el Espíritu, la vida que agrada a Dios, nos permite estar en el reino de Dios. Ya somos parte del reino, ya no tenemos condenación. Creemos en Jesús, ya somos parte. Obtenemos todo lo que lo que Él va a heredar, nosotros también lo heredamos. Pero cuando nosotros somos parte del reino, hay alguien más que te va a presentar su reino. Y tal vez tú ya lo has visto, ya lo has notado. Y este alguien más que te va a presentar el reino es nada más y nada menos que Satanás. Satanás quiere presentarte un reino en el que tú puedes hacer lo que a ti se te da la gana. Un reino en el que tú puedes hacer lo que se te plazca. Y para no ir más tardado, vámonos directo al punto. Vamos a ver lo que a Jesús le pasó. Fíjate, estaba Juan el Bautista, estaba bautizando y diciéndole a todo el mundo, bautícense, arrepiéntanse. Llega Jesús con Juan el Bautista y le dice, ¿sabes qué? Me tengo que bautizar. Y Juan se queda así como que, ¿cómo crees? Tú eres el que me debe de bautizar a mí. Pero Jesús en obediencia le dice, mira, tenemos que hacer lo que es justo. ¿Ok? Tenemos que obedecer. Se bautiza. Y bautizándose, se va al desierto para ayunar 40 días. Y ahí es cuando empiezan unas tentaciones por parte de Satanás. Yo te quiero decir esta noche que cuando tú ya eres parte del reino, no estás libre de tentaciones. Las tentaciones van a llegar por medio de Satanás. Y vamos a ver rápidamente, acompáñame a Mateo 4. A Mateo 4, ahí donde estás, no va a aparecer en la pantalla porque es mucho, pero chécate. Mateo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Tenemos a Jesús y empezó a ayunar 40 días, 40 noches, pero obviamente después de todo ese tiempo tuvo hambre. Y chécate, en ese tiempo el diablo se le acercó, aprovechó el momento más débil de Jesús. Y se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Curiosamente, llega como retando, ¿me entiendes? Como diciéndole, si eres el Hijo de Dios, o sea, vamos a ver si es cierto. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Llegó en un momento de debilidad física. Lo que yo estoy viendo aquí es que cuando tú estás en el reino, Satanás va a querer buscar la manera de quitarte de ese reino con tentaciones físicas. Entonces llega con Jesús y le dice, ¿sabes qué? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero chécate lo que dice Jesús. No, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es bien bonito que Jesús le responde con la palabra de Dios. Cuando venga Satanás, la manera en que tú le puedes hacer frente es con la palabra del Señor. Y Jesús citó, y aquí lo tengo, Deuteronomio 8:3. Ahí en tu casa, velo, para que esto no esté muy largo. Pero esto que dice, la gente no vive solo de pan, sino de toda palabra de Dios, está en Deuteronomio 8:3. Y vamos a seguir leyendo. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, a la parte más alta del templo, y dijo, y de nuevo retándolo, si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Lo que estamos viendo aquí es ahora que Satanás, cuando tú estás en el reino, Satanás va a querer quitarte de ese reino con tentaciones
mentales, se va a ir a tu intelecto. Fíjate, ahora vemos a Satanás que habrá dicho, la primera no funcionó, está bien, me dice que las escrituras dicen esto, ok, está bien. Bueno, vamos a darle ahora una tentación con las escrituras. Y en estos días, ¿cuántas personas no vienen diciendo cosas que están en la Biblia? O sea, eso que si diezmas y que vas a ser rico y que vas a obtener tu casa y que si ofrendas y que ofrendes todo lo que tienes y prácticamente quédate pobre y cree porque vas a tener tu casa. Y eso de la prosperidad, hermanos, pero ese es otro punto. El punto es aquí que Satanás te va a venir diciendo con tu intelecto, hey, la Biblia dice esto. Y la única manera de que tú puedas poder quitarte esa tentación es sabiendo la Biblia, como Jesús lo hacía. Llega y quiere confundir a Jesús diciéndole, mira, tírate, y lo sube al templo en la parte más alta, en la santa ciudad de Jerusalén, y le dice, tírate, porque las escrituras dicen que Dios va a mandar a sus ángeles para que no tropieces, para que no caigas. Le estaba diciendo prácticamente, no te vas a morir. Dios dice que en su palabra que Él va a mandar a sus ángeles, no te va a pasar nada. Curiosamente, fíjate, Jesús le responde, las escrituras también dicen. Y fíjate, ya me imagino como diciéndole, sí, está bien, yo sé que eso dicen, pero dice la escritura, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces la segunda tentación, como Satanás va a venir a tu vida, es queriéndote tentar mentalmente, haciéndote dudar de lo que ya sabes. Y esto que responde Jesús se encuentra en Deuteronomio 6:16. Chécalo en tu casa. Esto de no pondrás a prueba al Señor tu Dios, eso está en Deuteronomio 6:16. O sea, le vuelve a citar la Biblia. La única manera de que tú puedas saber cuando una escritura está torcida es sabiendo la Biblia. Y de esa manera tú puedes responder, ¿sabes qué, amigo? Esto no está correcto porque la Biblia dice. ¿Me entiendes? Entonces, es bien curioso porque Satanás no pudo ni con la Biblia. Entonces, y esto es algo para mencionar también, porque fíjate, que tú te sepas la Biblia, que tú te sepas los versículos es bueno, pero eso no significa que seas una persona que obedezca a Dios, ¿me entiendes? Satanás se la sabía al derecho y al revés para hacer caer a Jesús, pero él no obedece a Dios, él hace lo contrario a Dios. Entonces, como no pudo Satanás, llega y ahora le dice, lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo, todos, dice la Biblia que todos los reinos del mundo se los mostró y la gloria que había en ellos. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y fíjate, ahora Satanás llega y esta tentación que él pone para quitar a sus hijos del reino de Dios es por medio de las emociones. Quiso sacar a Jesús de su propósito. Quiso quitarlo y llenar esas emociones de ego, esas emociones de orgullo, de yo tengo todo el poder, ¿me entiendes? Entonces, y se las mostró y le dijo, mira, todo esto va a ser tuyo. Prácticamente le dijo, vas a ser dueño de todo esto, vas a hacer que gobiernes, vas a tener la gloria, llenar ese orgullo, ese ego. Pero si te arrodillas, si me adoras, y es bien triste que actualmente mucha gente, por esto, por tener la gloria, por tener la fama, por tener, mírame a mí, por tener todo, son capaces de adorar a Satanás. Son capaces de arrodillarse ante él. Y muchos me dirán, pero Mauricio, yo veo que esta persona no es así, o sea, tampoco exageres, yo no veo que está ahí adorando a Satanás. La Biblia dice que aquellos pues que no hacen las cosas del Espíritu no son hijos del Espíritu, no vienen del Espíritu. Entonces, ¿de quién más podrán venir? ¿Me entiendes? Solo es hasta que se arrepiente una persona que Dios lo adopta como su hijo. Esto que Satanás le presenta a Jesús no es nuevo. Esto viene desde el Antiguo Testamento, desde Adán, desde Eva. Y fíjate, te lo voy a decir, llega Satanás en el Getsemaní,
en el huerto del Edén, perdón, llega en el huerto del Edén y le dice a Eva. Algo bien curioso es que no se presentó, yo le comentaba a mi esposa, no se presentó con Adán directamente. Posiblemente, o sea, no estoy diciendo que Eva no lo tenía, pero posiblemente Adán tenía una relación muy fuerte con Jesús, con Dios. Y no fácilmente iba a caer, porque había una relación. Cuando tú tienes una relación con la palabra, no vas a caer ante las tentaciones. Pero llega Eva, y yo no estoy diciendo que Eva no tenía una relación, pero es que Satanás fue astuto. Había una manera de que Adán pudiera caer, y era por medio de su esposa. Su esposa era lo mejor que él tenía, ¿me entiendes? Se ha de haber emocionado cuando la vio, de haber dicho, no pues, esto sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Entonces imagínate, qué emoción. Entonces Satanás sabía que ese era su punto débil. Pero lo curioso aquí es que viene con las mismas cosas, las mismas tentaciones que le presentó a Jesús, se las presenta a Eva, se las presenta a Adán. Y fíjate, le dice, con que Dios te dijo que no comieras de este árbol, ¿verdad? Con que Dios te dijo que no comieras de este árbol. Y viene la tentación física, algo físico. Con Jesús le dijo, oh, tienes hambre, ¿verdad? Entonces, y dice Eva que vio el árbol y se veía delicioso, se veía codiciable, así como que, wow, sí se ve bueno. Entonces, lo mismo. Empezó a jugar con eso y después le dice, empieza a jugar con su mente, fíjate, la tentación de la mente. Le dice, Eva empieza a comentarle, sí, Dios nos dijo que no tomáramos de esto y que porque el día que lo hagamos moriremos. Y Satanás empieza, no, es que espérate, no es cierto. Sabe Dios que el día que tú comas de esto vas a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Estaba jugando con su intelecto, estaba diciéndole, ok, tú tienes una información, como Jesús. Ok, tú dices que las escrituras, okay, vámonos a las escrituras dicen esto. Con Eva vino y le dijo, ok, Dios te dijo esto, pero le faltó decirte esto. Como diciendo, te falta algo que si comes de esto, yo te lo voy a dar. Jugando con su mente, jugando con su mente. Y después llega con esas emociones y le dice, el día que tú pruebes, vas a ser como Dios. Con Jesús le dijo, todo esto te voy a dar. No es como que le iba a decir, el día que si tú te arrodillas y me adoras vas a ser Dios. Jesús era Dios. Era astuto, Satanás. Entonces le dice, ¿sabes qué? Pero maybe por medio del orgullo, de su ego, del poder, todo esto te voy a dar si te arrodillas. Y a Eva le dijo, el día que tú pruebes de esto, vas a ser como Dios. O sea, vas a tener gloria, vas a tener poder. Lo mismo que con Jesús. El día que te arrodillas a mí y me adores, vas a tener toda la gloria de los reinos. Vas a tener ese poder. Esa es la manera en que Satanás nos va a tentar. Pero por eso es muy importante que nosotros tengamos esa relación y que leamos la palabra del Señor. En esta tercera tentación Jesús le responde igual con la palabra. Eso está en Deuteronomio 6:13. Y en los tres casos, como te estaba comentando, siempre le respondía con la palabra. Jesús con la palabra. Entonces, si tú te vas a Efesios 6:17 y eso búscalo en tu casa, vemos que la palabra es nuestra espada, la espada del Espíritu. La palabra que nos va a ayudar para ese combate espiritual. Estar en el reino de Dios, quiero decirte que es una lucha constante. Estás en un reino. Y hay otro reino que va a hacer guerra contra ti para poder hacer que tú caigas, para poder hacer que tú peques. Te va a tentar el diablo, pero al final en ti está la decisión. En ti está la decisión. ¿Dónde vas a poner tu esperanza? Ya naciste de nuevo, ya lo hiciste. Vimos a Nicodemo que no sabía y quería pensar. Y quiero decirte, si no has nacido de nuevo, cree. Hoy vamos a orar y decirle al Señor, ¿sabes qué, Padre? Por favor, entra a mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Quiero ser como tú de todo corazón. Y cuando nazcas de nuevo, entonces ten esto en mente. Lee la palabra, ten una relación con Jesús. Porque es la única manera de poder resistir al diablo. La amistad con el mundo
nos hace enemigos de Dios. Eso lo dice Santiago. Y Santiago es bien interesante porque es un libro que nos mueve a tener una fe con acción. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que yo te quería comentar. Lee la Biblia, chavo. Es la única manera de poder vencer a Satanás. Resiste al diablo leyendo, resiste al diablo alimentándote más del Señor. Entonces déjame decirte que resistir la tentación es permanecer en el reino. Permanecer en el reino es estar en la luz. Y cuando tú ya estás en la luz, compartes esa luz con alguien más. Al compartir esa luz con alguien más, esa persona empieza a conocer de Dios, nace de nuevo, se arrepiente. Y es algo bien bonito porque ya no estamos condenados. Lo que yo te quiero dejar el día de hoy en tu mente es de que hay tentaciones, hay una lucha, estamos en una lucha, pero la única manera es que leamos la palabra para poder decirle a Satanás, hey, yo sé que estoy pasando hambre, yo sé que ahorita esto de la pandemia está difícil, sí, pero la palabra dice que Dios me proveerá, la palabra dice, Él no me va a dejar, Él estará conmigo hasta el fin del mundo, eso dice la palabra. Aunque Satanás venga y te diga con tentaciones físicas, ¿sabes qué? Estás en la tienda, aprovecha, este es el momento de que te lleves 30,000 paquetes de papel de baño porque es un caos. Y tú dices, no, ¿sabes qué? Hay reglas en la tienda y la tienda dice que solamente 2 paquetes por persona. Bueno, eso voy a hacer, porque obedecer es obedecer a Dios. ¿Entiendes? Entonces, creámosle a Dios, creámosle lo que está en la palabra, pongamos en práctica lo que leemos. Entonces, le doy gloria a Dios. Vamos a tener